Yo creo que es un dialecto. Hombre, yo creo que se habla peor en las zonas rurales, en los pueblos, y se habla mejor en las grandes ciudades o capitales de provincia. Aunque yo creo que sobre todo también es fundamental el nivel cultural de la persona que está hablando. Nunca jamás. Es decir, que te sientes orgulloso. Totalmente. Economía del lenguaje. Sí. Economía, pues yo creo que se puede sobreentender que es que nos comemos las terminaciones de cierta palabra, por ejemplo, como he bailado en lugar de decir he bailado, he comido en lugar de he comido, creo que es eso, no sé si estoy en lo cierto. Bueno, pues los principales rasgos, pues el ceceo, el seseo, y después, pues como comentaba alguien, nos comemos las terminaciones de algunas palabras y sobre todo, pues por ejemplo, palabras terminadas en S, que esas desaparecen porque nos las comemos totalmente. Yo creo que mejor en Sevilla, porque se entiende cuando hablan, por lo menos yo entiendo. Y peor, pues en Granada o en Córdoba, no sé, porque cuando habla la gente, pues no entiendo. ¿Vale? No, no, no. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo de mi acento, tampoco pasa nada. No, porque no lo he dado, no sé, y no sé de qué puede ir. Pisa mi arma, cabeza, quillo y esas cosas. En Madrid. ¿Por qué? Yo qué sé, porque en Cataluña no. En Galicia tampoco, Valencia tampoco, yo qué sé. En Madrid pues hablarán sin acento, yo qué sé. Pues en mi opinión el andaluz es un dialecto porque no tiene unas reglas estipuladas, entonces la gente puede hacer uso del lenguaje como quiera. Puede utilizar palabras que, por ejemplo, en Sevilla se utilizan palabras que en Cádiz no se utilizan, entonces no se puede llamar lenguaje. Pues donde se habla mejor es en Castilla, sobre todo en Valladolid, y donde se habla peor, pues en Andalucía y también en algunas comunidades autónomas en las que tienen un lenguaje propio, o sea, un idioma propio, como puede pasar con Cataluña, que al tener el catalán como lengua, pues después cuando hablan castellano tienen un acento bastante más cerrado y es más complicado entenderlos. Pues en Andalucía yo creo que se habla mejor en las ciudades y peor en los pueblos. No, yo nunca he disimulado el acento, pero porque además no tengo un acento muy marcado, pero en el caso de que lo tuviera, yo estoy orgullosa del andaluz y no lo. Sí, creo que más o menos. El término economía del lenguaje es cuando se intenta decir más información con menos. Es decir, por ejemplo, aquí en Andalucía se utiliza mucho eso de acortar las palabras. Eso. Ya. Los rasgos del andaluz son el ceceo y el seseo, la J que aspiramos cuando la pronunciamos y acortar las palabras. Dialecto. Mejor en Madrid y peor en Bilbao. No. Quillo. Quillo. La Z.